Muchas veces para tomar decisiones y entender el presente es necesario mirar el pasado, y eso es precisamente lo que está haciendo Esteban Sagredo, quien es profesor del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Él estudia los glaciares y desarrolla una completa investigación que pretende establecer el avance y retroceso de los glaciares en los últimos 3.000 años, para así poder entregar importantes claves respecto de lo que sucede con el cambio climático actual. Para entender el alcance de este estudio y conversar acerca de lo que hará próximamente en Tierra del Fuego, estamos aquí con el profesor Sagredo en nuestro estudio de GPS de Cooperativa. ¿Cómo estás? Bienvenido, Esteban. Hola, Soledad. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es un glaciar? ¿Es una masa de agua? ¿Por qué se congelan y flotan como verdaderos hielos sobre el agua? Mira, es bien interesante lo que preguntas porque aún no tenemos discusiones de la definición de qué es un glaciar realmente. Para ponerlo en términos simples, un glaciar no es más que una masa de hielo. Lo importante es que es una masa de hielo perenne, que no se derrite año a año. Y da lo mismo las dimensiones o el volumen de esta masa de hielo. Permanece intacto. Es decir, yo podría medirlo y darme cuenta de que no va disminuyendo en su tamaño en el tiempo. No, el punto es que los glaciares fluctúan en dimensiones. Lo importante es que no desaparecen. No es que una masa de hielo que desaparezca año a año. Perfecto. Ya. Cosa que debiese suceder, digamos, como por lógica o por naturaleza. De hecho, eso es lo que estamos viendo actualmente. Los Claro. glaciares están disminuyendo drásticamente en muchos lugares del mundo, en la mayor parte de los lugares del mundo, la verdad. ¿Qué tamaño tienen los glaciares más grandes? Glaciares tenemos de cientos de metros, tenemos de kilómetros, tenemos de cientos de kilómetros en Alaska. Cientos de kilómetros. Y también tenemos glaciares como que ocupan todo un continente, como en Antártica o en Groenlandia. Tenemos estos grandes inlands y estos grandes cuerpos de hielo que cubren todo un continente. ¿De qué están compuestos, Esteban? Mira, el glaciar no es más que agua de lluvia, nieve congelada, comprimida, y que se transforma en hielo por la presión, pero el interior siempre contienen burbujas de aire, rocas, material sedimentario, de todo tipo de material que pueda caer en torno hacia el hielo y que luego se ve incorporado por la presión de las capas por la presión de más hielo que cae encima. ¿Albergan vida? ¿Hay vida cerca de los glaciares? Bueno, en el glaciar mismo no conocemos vida, pero sí en los alrededores. Y eso es uno de los grandes temas ahora que los glaciares están retrocediendo, es que estamos afectando de cierto modo el ecosistema que está en torno a los glaciares. Es muy común ver en torno a los glaciares plantas creciendo, o otras especies de animales también. Siempre en torno al glaciar hay todo un ecosistema asociado. Qué bonito eso. Descríbeme más acerca de eso. A ver, tú cada vez que te enfrentas a un glaciar, te acercas, siempre uno ve una gradación en la vegetación o en la fauna que se encuentra. Y como estamos hablando de ambientes muy extremos, generalmente al lado de un glaciar tenemos especies muy especializadas que pueden sobrevivir temperaturas muy frías. Entonces tenemos todo un ecosistema muy adaptado que vive en torno a esta zona de los glaciares. ¿Y qué tipo de animales viven cerca de los glaciares? Porque siempre tenemos la fotografía tradicional del oso polar. Bueno, la verdad es que... O de las focas, o todos los documentales que hemos visto al respecto. ¿Son hábitats cercanos para estas especies? Por ejemplo, en Groenlandia tú puedes encontrar estos grandes mamíferos, pero a lo que me refiero principalmente yo, en todos los glaciares, incluso aquí en la zona central de Chile o en el norte de Chile, hay todo un ecosistema vegetacional y hay muchas especies, animales, insectos que están asociados a estos ambientes. No pensemos siempre en el gran emblemático oso polar, siempre hay todo un ecosistema asociado que es muy particular. Qué bonito eso. ¿De qué depende que yo le vea un color distinto a un glaciar? ¿Tiene que ver con el ingreso de la luz y del sol? Porque en esencia me imagino que, tal como me lo describes tú, en su composición no debiese generar un color específico. Básicamente el color del glaciar tiene que ver con la luz que absorbe y la luz que refleja. Está penetrando. Entonces depende de la composición que tenga el glaciar, va a reflejar más un color u otro. Pero es no otra cosa que agua congelada, la verdad. Ya. Si vemos el mundo completo, ¿dónde se ubica la mayor cantidad de glaciares? O los que son objeto hoy día de estudio. A ver, los dos mayores cuerpos de hielo en el mundo son Antártica y Groenlandia, como te puedes imaginar. Pero lo que es muy interesante es que en términos de superficie, el tercer cuerpo de hielo más grande se encuentra en los campos de hielo patagónicos, aquí en nuestra Patagonia. Tanto el campo de hielo patagónico norte como el campo de hielo patagónico sur. ¿Y eso reviste una importancia científica? Es una importancia tremenda. Tenemos un laboratorio natural que todavía está muy poco explorado. Existen muy pocas cosas que conocemos.
se han hecho grandes esfuerzos, pero todavía nos falta mucho que aprender de nuestros campos de hielo, y más aún de cómo eran los campos de hielo en el pasado, que ese es mi principal tema de investigación. Claro, vamos a ir a eso de inmediato, pero antes cuéntame, la observación de los glaciares, ¿bajo qué temperatura se produce? Porque tú me dices un ambiente, un laboratorio natural, el que tenemos ahí. O, otra pregunta, ¿a qué temperatura sobreviven estos glaciares? Bueno, para que haya... Durante el año. Para que exista un glaciar, las temperaturas tienen que estar en torno a los 0 grados. Pero existen glaciares que, por ejemplo, en Antártica, en la parte central de Antártica, hay temperaturas bajo los 50 grados, por ejemplo, fácilmente. Bajo los 50 grados. Fácilmente. Entonces, existe un gran rango de temperaturas y de precipitación en las cuales se encuentran los glaciares. No son propios solamente los ambientes muy extremos, no son solo de los polos. Perfecto. Esteban, lo que vemos que flota es la punta del glaciar. ¿Tiene hacia abajo un gran cuerpo, una masa de hielo? Mira, existen diferentes tipos de glaciares y en algunos casos es el glaciar que está flotando en el mar, el mismo glaciar que se extiende y flota en el mar. Muchas veces este glaciar se encuentra anclado al fondo del mar o muchas veces no, depende del espesor del glaciar. Si el glaciar es el 90% de la profundidad del agua, el glaciar se ancla al fondo. Si es menos que eso, el glaciar flota. Pero también lo que observamos en otros casos no son glaciares, por ejemplo lo que se ve en torno a Groenlandia, sino que es hielo marino, que se llama, que es agua congelada. Qué distinto eso. Claro. Bueno, te veo de lo más entusiasmado además al describir los glaciares. Me imagino cuántos habrás visto en tu carrera y en tu profesión, pero concentrémonos en el estudio que ustedes van a hacer ahora de cambio climático a partir de la observación de estos glaciares en Tierra del Fuego. Están ubicados en un ambiente prístino, ¿no? Y casi inexplorado. Los glaciares de la cordillera de Darwin pueden entregar importantes claves para entender el cambio climático. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial? A ver, este proyecto se enmarca dentro de un proyecto más grande, la verdad. Nosotros estamos concentrados en los últimos 20.000 años. Los últimos 20.000 años básicamente reflejan la historia del planeta después de la glaciación. Hace 20.000 años los glaciares comenzaron a retroceder. La última glaciación se acaba a los 20.000 años. Y nosotros estamos tratando de entender cómo se produjo ese cambio climático. Porque es un cambio climático muy abrupto. ¿Tiene que haber pasado algo, un fenómeno importante? Que eso es lo interesante. Por mucho tiempo hemos sabido estos grandes ciclos que gobiernan las glaciaciones, pero sin embargo aún no entendemos cómo terminan las glaciaciones, porque son cambios muy abruptos. Entonces, por eso, si queremos entender un cambio climático abrupto como el que está ocurriendo hoy, tenemos que primero aprender cómo ha sucedido en el pasado. Y lo interesante es que, si tú piensas en un niño que ha estado solo en su casa, él no sabe si es pequeño o si es alto, si es gordo o si es flaco, porque no tiene punto de comparación. Si sale a la calle por primera vez, va a poder compararse con el resto. En nuestro caso, estamos hablando del cambio climático, que por cierto, es un tema que para mí es apasionante. Es apasionante, claro, y es indiscutible además. Siento que para poder darle un contexto, para saber qué significa este cambio climático, tenemos que poder compararlo con algo distinto, con algo que haya ocurrido antes. Y eso es lo que tratamos de hacer, poder estudiar cómo son los ciclos naturales, cómo ha ocurrido esto antes, para darle un contexto a lo que está ocurriendo ahora. ¿Y cómo se hace eso, Esteban? Porque al frente tienes una masa de hielo. Esa masa de hielo te puede decir qué edad tiene esa masa de hielo, dónde estuvo, por qué periodos pasó. A ver, hay varias formas de estudiar los glaciares y el cambio climático. Uno de nuestros proyectos, que es el proyecto Núcleo Milenio, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y por la iniciativa científica Milenio, tiene a varios profesionales trabajando juntos, a varios científicos, entre los que destaca, por ejemplo, nuestra directora, Maísa Rojas, que estudia la modelación climática, a través de modelos numéricos estudia el cambio climático. Existe otro personaje, que es nuestro subdirector, que es una persona de la Universidad de Concepción, Ricardo de Paul, que estudia cómo era el océano antes. Y existe otra persona que estudia cómo era la vegetación antes, el doctor Patricio Moreno. En mi caso, para los glaciares, lo que hacemos es, vamos a terreno, y tratamos de buscar las marcas que dejó el glaciar cuando estuvo en una posición más avanzada. Si tú te imaginas una masa de hielo de cientos de metros de alto, imagínate el peso de ese cuerpo de hielo. Al ir avanzando, va dejando muchas marcas en el territorio. Va dejando marcas en las rocas, va arrastrando material, va comprimiendo material. Y básicamente nosotros hacemos el trabajo del detective. Vamos a buscar esas marcas al territorio y podemos decir dónde estuvo el glaciar. Después, cuando estudiamos las diferentes capas que deja el glaciar, podríamos saber qué estuvo haciendo. Por ejemplo, si encontramos sedimentos o barro de lago, podemos saber que el glaciar estuvo en un lago o estuvo flotando.
Y a la vez si encontramos, por ejemplo, hay ciertas técnicas como el radiocarbono, otras técnicas que se conocen menos como el isótopos cosmogénicos, que nos permiten saber cuándo el glaciar estuvo ahí. Entonces tratamos de reconstruir la historia desde el punto de vista de dónde estuvo el glaciar, qué estuvo haciendo y cuándo estuvo haciendo este glaciar. De la cumbre más alta de la zona, el espectacular Monte Sarmiento, nacen, estoy leyendo aquí parte de la presentación de la investigación de ustedes, los glaciares Chiaparelli y Pangue, ¿no? Un verdadero laboratorio natural, como tú lo describías, dadas sus condiciones muy particulares como la localización y la disposición este-oeste que lo diferencian del resto del cordón andino. Muy poco estudiado. ¿Por qué? ¿Por qué no se habían concentrado en esa zona? A ver, trabajar en esa zona de partida no es fácil. Requiere navegación, la logística no es simple, y porque, créelo o no, aún existen muchos lugares intocados en nuestro país. Tenemos kilómetros y kilómetros de cordillera, miles de glaciares, y aún tenemos... ¿Donde no ha llegado el hombre? ¿No han llegado los...? No, ha llegado el hombre, pero no la ciencia. No la ciencia. Aún no hemos investigado. Entonces, no es raro encontrar glaciares que no han sido investigados. Ya. No es una sorpresa no encontrar que hay glaciares inesperados. Esteban, tú me dices, no es una investigación fácil, es una investigación compleja. De primero llegar ahí y luego hacer las investigaciones correspondientes. Descríbenos algo de ese viaje. ¿Cómo se planifican estas rutas? ¿Cuántas personas viajan? ¿Y en qué condiciones analizan y estudian lo que van a descubrir posteriormente? Por ejemplo, este año tenemos organizado un grupo de 6 personas. Nos reunimos siempre un día antes de la expedición en Punta Arenas, planificar todos los detalles, ver todo lo que nos falta, comida. Tenemos que sobrevivir por 15 días, 20 días, depende del largo de la expedición. Y luego nos embarcamos en un barco de 10 metros de eslora, aproximadamente metros de largo o 15 metros de largo, y nos adentramos en el estrecho Magallanes primero y luego en los canales. Y eso siempre es imponderable en ese sentido. ¿Es peligroso? O sea, es peligroso como cualquier navegación. Si se hace con cuidado y se toman las precauciones, no debe ser problema. Hacerlo. Y una vez que llegamos al área, esto es como nuestro bus. Después tomamos el colectivo, y el colectivo es un Zodiac, un barco inflable chiquitito, y todos los días nos acercamos a la costa, desembarcamos y nos adentramos y estamos caminando 10, 15 horas al día, básicamente. Una palabra final para describir la sensación que se produce cuando estás ahí, porque no solo estás trabajando, estás frente a un paisaje natural donde puedes dimensionar todo, yo creo, la creación, la vida, la hermosura además de la naturaleza. Una palabra, es muy complicado, es inexplicable la verdad. ¿Sí? Es algo que cada persona tiene que experimentar y cada persona lo experimenta de una forma diferente. Pero yo creo que tú pusiste unas palabras bien adecuadas. Básicamente está el origen de todo un poco ahí, claro. Sobre todo en esos terrenos bien inexplorados. Esperamos entonces los resultados de esta investigación. Te agradecemos además, Esteban Sagredo, por haber compartido con nosotros. Esteban es profesor próximamente entonces en Tierra del Fuego para su investigación, profesor del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Que tengas un buen fin de semana y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti. Vamos a ir a la pausa, pero antes, un segundo para decirles, ¿saben ustedes cuántas personas ya han aprendido educación financiera con